Mi amado, bueno, yo mandé una tarea, no sé si usted la pudo considerar, para poder tener un poquito más de solidez a la hora de estudiar esta segunda parte, sobre todo, de la profecía de Daniel capítulo 8. Como usted entenderá, la clase pasada, la enseñanza anterior, se concentró desde el capítulo 8, verso 1, hasta el versículo número 8 también. Sí, hoy volvimos a leer el 8 para reconectar nada más lo que habrá de ser estudiado en esta noche. Sí, creo yo que simplemente para poder tener un panorama general, en el capítulo 8 Daniel, dice la escritura, recibe una visión, una segunda visión, a los pies de un río llamado Ulai, allí en la capital de Susa, donde él se encuentra. Allí Dios, mi amado, le revela a su siervo un acontecimiento especial entre estas dos representaciones, que son el carnero y el macho cabrío. El carnero es aquel que tiene esos dos cachos, ¿sí? Y el otro es el que tiene uno solo, bueno, según la gráfica. Esto, mi amado, se dio la explicación y se hizo muchísima referencia, mucho énfasis respecto de que el primero, el carnero, no era otra cosa más que reino. No me diga que ya se olvidó. El reino medo-persa, perfecto. Mientras que el macho cabrío era el imperio de Grecia. Sí, allí a la cabeza, ¿verdad? Claro que sí, sobre todo con el macho cabrío, sí, con Alejandro Magno, que era quien obviamente representaría ese máximo poder. Pero sin embargo, ya en el versículo número 6, 7, se hace saber que el macho cabrío entra, mi amado hermano, y prácticamente enclava, hiere de muerte, en ese sentido, al carnero, dando, claro que sí, como interpretación lo que ya también Dios le había mencionado en el capítulo 7 a Daniel, en esa visión, mi amado, de las cuatro bestias, que, mi amado, se levantaría un imperio, que aplastaría al imperio medo-persa, que era el imperio de Grecia. Alejandro Magno, mi amado, con su imperio arremete contra el carnero y lo hiere de muerte, y de esa forma termina, diríamos así, la gloria del imperio medo-persa, y surge la gloria del imperio de Grecia. Ya en ese imperio es donde desde el versículo número 8 en adelante, mi amado, la palabra, la escritura se va a concentrar en acontecimientos que tienen muchísimo que ver. Creo yo, mi amado, que lo que se va a leer desde el versículo, de hecho se ha leído desde el verso 8 al 12, tiene, mi amado, de manera exclusiva profecía para el pueblo de Israel. Si bien es cierto, también se puede rescatar de manera dual, es decir, se puede rescatar de manera paralela una especie, diríamos así, de analogía de eventos del periodo del Apocalipsis para nosotros, pero queriendo ser más escritural, todo lo que se narra aquí tendrá muchísimo que ver de manera específica solo con la nación de Israel. Sobre todo para el periodo que yo mandé a leer como tarea. ¿Qué librito? Bueno, no qué libro, sino qué capítulo de qué libro, como tarea adicional, extra bíblica. ¿Qué mandé a leer? Sí, el primer capítulo de un libro apócrifo denominado Macabeos. ¿Por qué, mi amado? Porque en su primer capítulo, en Macabeos, que es un libro básicamente como de historia, un libro histórico, así como nosotros tenemos el libro de Reyes, el libro de Crónicas, Macabeos, mi amado, sí, es un libro que dará mucha información y muy apegada, sí, a los acontecimientos del versículo 9 en adelante de Daniel capítulo 8. Sí, entonces, mi amado, allí cuando ya tenemos este escenario, sí, cuando se le da a saber a Daniel la visión del carnero, la visión obviamente del macho cabrío, y luego todo lo que hemos leído, que saldrá, dice la Biblia, de un cuerno, luego se quebrará, y quebrado el cuerno saldrán, ¿qué cosa? ¿Qué decía el texto leído? Saldrán 4 cuernos más, ¿verdad? Eso se refiere, ¿se acuerda usted de la gráfica de las enseñanzas anteriores? Voy a avanzar, cierre por un ratito los ojitos, ahí.
Esos 4 cuernos que salen del cuerno quebrado, sí, son los mismos personajes que se estudió en el capítulo número 7. Mira, mi amado, no quiero que te pierdas en la enseñanza, por eso he ido muy pausado y la semana anterior llegué hasta donde se podía asimilar por tiempo y claro, por retentiva también de la enseñanza. Sí, de ese cuerno que se quiebra, como lo dice el versículo, mi amado, versículo número 8 que hemos leído para recordarlo, dice en la última parte, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los vientos del cielo. ¿Por qué? Porque el imperio, mi amado, de Alejandro Magno, a su muerte, que murió de manera muy prematura, a los 30 años él ya dejó de vivir, sus generales, por lo menos los más importantes, porque habían muchos más, Seleuco, Casandro, Lisimaco y Ptolomeo, fueron los que prácticamente se adueñaron de todo el imperio que Alejandro Magno había conquistado. Y esto, mi amado, se lo puso en una gráfica. Esta gráfica es una gráfica muy anterior a los estudios del capítulo 7, donde se puede ver en color básicamente quién tomó qué cosa o qué lugar dentro del escenario geopolítico. Y ahí, mi amado, será de estas 4 naciones, claro que sí, mi amado, sí, la historia bíblica se va a concentrar sobre todo en las regiones bajas, básicamente del mapa visto. Una de ellas, el imperio de Ptolomeo, y luego el imperio Seleucida, que es el imperio de Seleuco. Básicamente allí, mi amado, de aquí en adelante, las cámaras de Dios se enfocarán en la región baja, por decirlo así, mi amado, de la región propiamente de Asia, de África, porque también tendremos que ver qué fue lo que ocurrió con uno de los principales sucesores de Ptolomeo, siendo luego denominado hasta emperador o faraón en Egipto. Mi amado, veremos también cómo en el escenario, sobre todo de Jerusalén, el juego político que van a tener estos 2 imperios pequeños, que son diríamos 2 de 4, porque son 4 los cuernos, van a estar en una constante pugna de poderes. Pero resultado de eso, mi amado, Israel, Jerusalén, se verá gravemente afectado. Todo esto, mi amado, es introductorio. He traído 2 videos, así que deseo que me ayuden, mis hermanos que están encargados propiamente de esta parte, para concentrarnos o para prepararnos para lo que va a venir. ¿Le parece? Durante más de 2 siglos, el imperio persa fue la entidad militar y política más poderosa del mundo, hasta que el rey griego Alejandro de Macedonia conquistó este enorme imperio en pocos años. Sin embargo, no lo disfrutó durante mucho tiempo, pues murió en el año 323 a.C. en Babilonia. Los principales generales de Alejandro se enfrentaron entre sí, dando lugar a las llamadas guerras de los sucesores o guerra de los diádocos. Unos conflictos cruentos y salvajes que durarían siglos. Seleuco era uno de estos diádocos. Y lo cierto es que las posibilidades de salir victorioso de tal conflicto eran muy escasas, pues no poseía tierras y tan solo tenía a poco más de 2000 hombres leales a él, gracias a un ascenso de rango durante las conquistas de Alejandro. Por lo que Seleuco, un hombre corpulento y fornido, se vio obligado a desempeñar un papel secundario durante bastante tiempo. La guerra dio comienzo cuando el general Ptolomeo, quien era gobernador de Egipto, robó el cuerpo de Alejandro cuando era llevado a Macedonia para ser enterrado allí. En un primer momento, Seleuco apoyó a Pérdicas, quien fue inicialmente el diádoco más poderoso. Sin embargo, después de liderar una invasión de Egipto mal planificada, Pérdicas fue asesinado por sus propios hombres. En la Segunda Guerra de los Diádocos, que siguió poco tiempo después de que la paz se interrumpiera por un corto tiempo, Seleuco respaldó a su viejo amigo Antígono Monóftalmos, quien reemplazó a Pérdicas como diádoco más poderoso. Antígono nombró a Seleuco sátrapa de Babilonia
donde la población local le tenía en alta estima. Y es que Seleuco fue el único alto oficial destacado que permaneció casado con su mujer persa, mientras que el resto de oficiales griegos deshicieron sus matrimonios mixtos en cuanto murió Alejandro. Algunos creen que Seleuco mantuvo a su esposa persa por amor, mientras que otros aseguran que fue por un cálculo estratégico. Pero sea cual sea la razón, lo cierto es que mantener ese matrimonio y contar con el apoyo de una familia noble nativa fue una carta muy valiosa que los iguales de Seleuco pasaron por alto. Incluso llegó a afirmar que su esposa era la hija del mismo Darío, lo que convirtió a su hijo en el heredero legítimo del antiguo imperio persa. Por lo que Antígono, al ver la popularidad que Seleuco estaba acarreando, empezó a percibirle como una amenaza, y Seleuco, al ver esto, huyó a Egipto. Una vez allí, Ptolomeo le dio protección y más tarde un ejército. Seleuco usó ese ejército para conquistar Babilonia, donde estableció un gobierno independiente en el 312. Acto seguido, llevó a cabo una serie de campañas en sus fronteras del este, y mientras se encontraba allí, perdió Babilonia. Tras una guerra de 2 años con Antígono, Seleuco reconquistó Babilonia y luego se firmó la paz. Su autoridad se estableció firmemente durante un periodo de 4 años, transformando su territorio en todo un imperio. Esto puso a los seleucidas en contacto con otra potencia en auge, el Imperio Maurya de Chandragupta. Lo cierto es que no se conoce mucho sobre la guerra entre ambos imperios, pero en cualquier caso los griegos fueron expulsados del subcontinente indio. Tras esto, se negoció un acuerdo de paz que reconoció las ganancias de Maurya y se formó una fuerte alianza con un matrimonio diplomático entre la hija de Seleuco y el rey indio. A cambio, Chandragupta le dio a Seleuco una fuerza formidable de 500 elefantes de guerra bien entrenados. Unos elefantes que, 2 años más tarde, fueron fundamentales para derrotar a Antígono en Ipsos. Después de la contienda, el imperio seleucida gozó de más de una década de paz, tiempo durante el cual Seleuco pudo levantar su nueva capital, Seleucia, una ciudad construida cerca de Babilonia que rápidamente eclipsó la vieja urbe. Después de Ipsos, Seleuco hizo una alianza con Demetrio, el hijo de Antígono Monóftalmos, y se casó con su hija 40 años menor que él. Y en este punto tuvo lugar uno de los eventos más raros de la historia. Al parecer, el hijo de Seleuco, Antíoco, se enamoró locamente de su madrastra. Y al ver esto su padre, quien sintió pena por el joven, le dejó contraer matrimonio con su madrastra, con quien el viejo rey había tenido un hijo. Todo esto fue escandaloso, incluso para los estándares de la época. Y por supuesto, tal insulto a Demetrio llevó rápida e inevitablemente a la guerra. En un principio, Demetrio tomó la delantera, pero cuando sus huestes mal pagadas vieron lo generoso que era Seleuco con sus hombres, las fuerzas de Demetrio se negaron a luchar y este fue capturado. Ya en el 282 a.C., el faraón Ptolomeo murió en Egipto, dejando a Lisímaco y Seleuco como los 2 últimos diádocos con vida. Por lo que, como es obvio, fueron a la guerra entre ellos para una última pelea de ancianos. Una guerra en la cual Seleuco ganó y Lisímaco murió en batalla. En este punto, Seleuco viajó hacia Macedonia después de más de medio siglo con el fin de pasar allí sus últimos días. Pero una vez allí, el hijo de Ptolomeo acabó con su vida, poniendo fin a la guerra de los diádocos. Su hijo Antíoco reinó durante 2 décadas en el periodo más pacífico y próspero de la historia del imperio. A principios de su reinado, aplastó una gran invasión gala en Asia Menor, en parte gracias a los elefantes indios.
unas bestias que los galos nunca antes habían visto. Por esta victoria se le otorgó el título de Soter, es decir, Salvador. También libró la primera de muchas guerras contra los Ptolomeos de Egipto, al igual que lo hizo su hijo Antíoco II años más tarde. Y mientras se ocupó de este conflicto, la mitad oriental del imperio se quebró. El imperio continuó en claro declive durante años con los siguientes gobernantes, pero cuando Antíoco III el Grande tomó el trono, revirtió la situación e hizo al imperio seleucida grande otra vez. Pero, cerca del final de su reinado, la República Romana le derrotó en el oeste, obligando a los seleucidas a pagar una cantidad en plata desorbitada. Con esta crisis, para colmo, las provincias orientales se sublevaron. Antíoco murió al poco tiempo, y lo hizo sin haber pagado las reparaciones de guerra a Roma. Esto obligó a aumentar los impuestos en todo el imperio y confiscar los tesoros de los templos. Además, con Antíoco IV como rey, se hizo obligatoria la adoración de los dioses griegos, lo que llevó a la famosa revuelta de los macabeos. Mientras tanto, en el este, los partos conquistaron gran parte de Irán, haciendo que las fuerzas seleucidas se dividieran ahora en dos frentes, el parto y el de Judea. Ambos fracasaron, y después de la muerte de Antíoco IV, los macabeos negociaron la paz en términos muy favorables. Y además en el este, los partos conquistaron Seleucia en el 141 a.C. Durante los siguientes años, el imperio no cesó en fragmentarse, y ya en el 83 a.C., la lucha interna era tan grave que una facción ofreció la corona a Tigranes, rey de Armenia. El imperio quedó bajo su control hasta su muerte, momento en el cual surgió una nueva guerra civil que dejó al pequeño imperio en ruinas, siendo finalmente anexionado por la República Romana. Traté de buscar, mi amado hermano, ¿sí?, el mejor video que pueda llegar a ilustrar casi más de 100 años de historia en ¿cuántos minutos? 8 o 10 minutos. Si usted se dio cuenta, viendo las panorámicas del video presentado, usted ve cómo se mueven los imperios así, a lo largo y ancho de toda la región de África, de Europa, de Asia Menor, ¿sí? Y todo esto, mi amado, ¿sí?, circundando en 4 generales: Ptolomeo, Lisimaco, Seleucia, y también tenemos a Casandro. Bueno, ¿sí?, cada uno de ellos, mi amado, tuvo su debido apogeo, pero sobre todo, Ptolomeo, y el que más resalta, Seleuco. Muerto Seleuco, ya usted vio en el escenario propiamente presentado que comenzaron a establecerse lo que se denomina los Antíocos. Sí, Antíoco I, Antíoco II, III, y el Antíoco que nos compete estudiar es el Antíoco IV. Básicamente, mi amado, sí, este personaje denominado Antíoco significa, para nuestra sorpresa, significa santo. Es de hecho un título. Sí, el término Antíoco significa santo. Ahora, una vez teniendo por lo menos de manera panorámica cómo es que se desarrollaron los eventos geopolíticos en un periodo de tiempo entre un promedio de 150 años, allá por el año 165 antes de Cristo, cuando vamos ya a la profecía bíblica, vamos obviamente a ir atando cabos, ¿sí? Y esto era necesario poder, mi amado, tenerlo como preámbulo para poder desarrollar lo que la palabra nos va a enseñar. Ahora bien, verso número 9, vamos a entrar en detalle. Versículo número 9, dice el Señor: y de uno de ellos, ¿sí?, salió un cuerno pequeño. De uno de ellos. ¿De cuáles ellos? Sendría, ¿verdad?, de Seleuco. Sí, porque estamos hablando que este cuernito, ojo, no es el cuerno pequeño de la bestia
indescriptible del capítulo 7. Nada que ver. ¿Sí? Aquí, mi amado, por eso mismo el Señor ha dicho que de los 4 primeros, que son derivados de Alejandro Magno, el gran cuerno, de esos 4 saldrá de ellos uno pequeño. Ese pequeño obviamente es la descendencia propiamente del reinado, reinado o la estirpe seleucica. Sí, allí, mi amado, tendremos de manera precisa a Antíoco. ¿Y por qué Antíoco? Por la forma en la que él, mi amado, va, entre comillas, a gobernar sobre todo sobre la ciudad de Jerusalén. Versículo número 9. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño y creció hacia el sur, ¿sí? Como usted ya lo pudo apreciar, y al oriente y hacia la tierra gloriosa que es Jerusalén. Usted recuerda que Seleuco hizo, mi amado, buena llave, ¿sí? Con el reinado de la India, el cual dice la escritura, dice la historia, que le llegó a dar ¿cuántos elefantes? Sí, le 500 elefantes de guerra, nunca antes visto. Eran especies como de mamut, sí, adornados en las puntas de los cuernos que tienen en sus narices o boca, sí, combinado con puntas de oro, con puntas de hierro, cosas que eran bestias, mi amado hermano, de guerra, pero indescriptibles también. Ahora, dice aún más la escritura, versículo número 10, y se engrandeció hasta él, dice allí, ejército del cielo. Aquí es donde se presenta en la escritura, mi amado hermano, el dualismo que yo le dije de manera inicial. ¿A qué me refiero cuando digo dualismo? Que así como se lo podría ver al descendiente, que es el cuerno pequeño, que es Antíoco IV, de los Antíocos que hay, es el cuarto de ellos al que nos vamos a concentrar. Estos también se lo debe de interpretar bajo la marquesina apocalíptica para los eventos del porvenir. Sí, porque de la misma forma, la misma característica que tuvo en ese sentido Antíoco Epífanes, que el término Epífanes significa el glorioso, sí, es decir, que tiene doble título, sí, así como los romanos también tenían doble título, los Augustos Césares, son títulos nada más, sí, por sus nombres tenían otro nombre. Mi amado, aquí en esta parte, sí, también se lo podría entender como la manifestación del hombre de pecado en los tiempos, claro que sí, de la gran tribulación. Él será un pequeño prototipo de ese Antíoco que lo fue en los tiempos, obviamente, 160 antes de Cristo. Cuando vamos pues, y nos dice la escritura, que se engrandeció hasta, dice allí, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército, dice allí, de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se refiere estrictamente, mi amado, claro que sí, hablando de lo terrenal, las potencias de aquel entonces, mi amado, fueron conquistadas, pero de una manera sorprendente por Seleuco, siendo, mi amado, él prácticamente monarca de toda la región europea, parte del norte de África, sí, y quiso hacerlo también en la India, pero luego, sí, a través de una negociación, de un matrimonio, sí, se dividió básicamente la extensión del territorio que él quería conquistar en la India. Pero, como es algo dual, también tiene que ser visto bajo la marquesina de Apocalipsis capítulo 12. Venga rapidito, mi amado, porque sí quiero toparlo. Venga rapidito al Apocalipsis capítulo número 12, versículo, mi amado hermano, número 4. Acompáñeme rápidamente a la Biblia. Luego nos concentraremos en la tarea que le encomendé. Sí, Apocalipsis capítulo número 12. Mira que allí se habla, y esto se lo citó, se lo puso como referencia el domingo anterior. En el versículo número 4 se nos hace saber respecto del dragón, que es el mismo Satanás, ¿sí? Cómo éste operó desde el cielo para poder, mi amado, arrastrar consigo a una tercera parte de las estrellas del cielo, que luego serán los ángeles caídos. Por eso que le digo que se lo puede entender de manera dual, así como lo que hizo Antíoco acá, o el rey Seleuco, también lo hizo Satanás en el cielo. Dice el verso 4, y su cola, ¿lo tiene?, arrastraba la tercera parte de las estrellas
del cielo. Si usted lee los primeros versículos, mire que Apocalipsis ya lo estudiamos, aquí se habla de la caída de Satanás. ¿Sí? Y esto obviamente, mi amado, no ocurre en Apocalipsis, esto ocurre antes, ¿sí?, diríamos, de que el hombre sea puesto en el huerto del Edén. Porque Satanás se revela antes de que el hombre sea puesto en el jardín del Edén. El suceso, mi amado, de que Satanás haya arremetido contra Dios para hacerse pasar por Dios, no es un suceso del porvenir, es un suceso que ya ocurrió antes de que el hombre fuera puesto en el huerto del Edén. Sí, eso creo que lo tenemos claro. Y allí, mi amado, en esa audacia, dice el verso 4, que él, sí, mi amado, sí, tomó la tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles como tal, y las arrojó sobre la tierra. Y allí usted obviamente ya reconocerá que los juicios de Dios comenzarán a caer sobre ellos y, claro, sobre la raza humana que se ha dejado esclavizar por el poder de Satanás. Vueltos, mi amado, vueltos al capítulo 8, se podría entender que Dios le hace una especie como de nexo entre Antíoco, su obra, y obviamente la obra de Satanás. De ahí la interpretación de manera dual, tanto en la historia como también en los eventos apocalípticos. Pero se retoma, verso número 11, continuando con el imperio seleucico, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto, mi amado, está de manera directa conectada con Antíoco Epífanes IV. Vamos, por favor, a ver las siguientes diapositivas, ¿sí? Bueno, esto ya creo que usted lo apreció mucho mejor que mis diapositivas en el video, ¿sí? Mi amado, este emperador, que su nombre real es Mitrídates, es el nombre real de este emperador, sí, era emperador de Siria, obviamente, porque mire dónde hizo poner su trono, básicamente en el imperio babilónico, sí, en el imperio de Babilonia puso. Luego fundó su propia ciudad y allí obviamente estableció una nueva capital. Pero sin embargo, este Antíoco, mi amado, ya desde Antíoco, y mira cómo nace la descendencia seleucida, mi amado, este de aquí, bueno, los antecesores, dos emperadores antes que él, tuvo, para poder tener familia, se casó ¿con quién? Con su madrastra, ¿verdad? Y Seleuco se lo permitió. Y eso fue ocasión de ¿qué? De que se llevara a cabo una guerra, ¿verdad? Si digamos que los antecesores de él nacieron, mi amado, bajo una relación incestuosa, es lo que quiero decir. Su origen, mi amado, de los Antíocos viene de una relación incestuosa. Y de ahí para adelante, obviamente, viene Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III, el Grande, que fue el que logró, ¿verdad?, prácticamente sin oposición gobernar todos los sectores que los otros tres generales tenían. Y aparte, muerto en donde ahí aparece Antíoco IV, que es el que se denomina Antíoco Epífanes, que vendría a ser en el español Antíoco, sí, santo y glorioso. Glorioso de qué no sé, y santo peor todavía. Pero son títulos como emperadores. Ahora, sobre mi amado, arremeterá, sí, en Jerusalén, luego, mi amado, luego de que, sí, a través de una confusión de pugna de poder, esto no lo dice la escritura, pero sí lo dice la historia. Vamos a entrar en algo que necesitamos poner nuestros 5 sentidos. Los imperios, los 4 imperios de Alejandro Magno, los quiero ver bajo esa plantilla, amado, helenizaron sus pueblos conquistados. Mire lo que le digo. Los 4 generales venidos del imperio, sí, de Alejandro Magno, helenizaron, sí, sus 4, diríamos así, regiones conquistadas. ¿A qué me refiero cuando digo helenizaron? Hermano, transmitieron, impusieron y obligaron a que se considere la cultura macedónica, la cultura de Grecia. Sí, ellos se encargaron
teniendo muy enraizadas sus convicciones de ser, al igual así como lo hizo Alemania o lo quiso hacer Alemania, de que eran una raza élite, una raza pura, mi amado, ellos helenizaron, es decir, transmitieron por fuerza sus ideologías, sus pensamientos, su cultura, su religión, sus dioses sobre todos los territorios conquistados. Esto, mi amado, trajo gravísimas consecuencias sobre, obviamente, los pueblos que ellos, sobre los cuales ellos gobernaban. Entre ellos, Jerusalén. Tanto afectaron a través de la helenización, ¿sí?, de la cultura griega, que, amado hermano, dividieron el pensamiento de los judíos en dos. Tanto que se remarcaron como judíos helenistas y judíos, digamos así, ortodoxos, o judíos que todavía defendían la ley, defendían y protegían el amparo de la ley. Mira, esto dividió, mi amado, a la nación de Jerusalén en dos: judíos helenistas y judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos no permitirían que la cultura griega empañara, denigrara, empobreciera, obviamente, la ley de Dios, las costumbres que Dios había establecido en la nación, y no permitirían contaminarse con los judíos helenistas, ya que Seleuco y los antíocos, mi amado hermano, luego de que Ptolomeo muere, prácticamente se quedan con todo el pastel, se quedan con todo. Y los antíocos, mi amado, en una de esas guerras, sobre todo Antíoco Epífanes, mi amado, si se deja sobornar por una línea sacerdotal para poder tomar ellos el liderazgo, ojo, el liderazgo, pero, ¿cómo te digo?, manoseado de acuerdo a las políticas de Antíoco para gobernar, digamos, el Sanedrín, o lo que es el templo en Jerusalén. Y Antíoco se lo permite. Antíoco coge una fuerte suma de dinero y pone a dedo a un sumo sacerdote que era sacerdote helenista. Mi amado, obviamente fue recontra que mal visto por los judíos ortodoxos. Y ese sumo sacerdote, mi amado hermano, avalará la política de Antíoco IV, de Antíoco Epífanes. Y él, mi amado, no permitirá que las costumbres, que las tradiciones del templo continúen, sino que las comience a erradicar. Tan grave estuvo el asunto, mi amado hermano, que este hombre, Antíoco, no solamente, mi amado, que hizo un sacrificio contaminando el santuario, esto lo hizo constantemente, no es que lo hizo una vez, lo hizo permanentemente, y sacó, mi amado, despojó todo el tabernáculo de sus piezas más importantes. Se robaron el candelabro, se robaron el arca del testimonio, se robaron la mesa de las panes de la proposición. Bueno, lo dejaron pelado el templo, se llevaron todo. Antíoco se llevó todo, ¿sí? Y en su afán, mi amado, de querer culturizar con su ideología, con su religión, a los judíos que prácticamente le llevaban la contra, puso al dios Zeus en el templo. Y ese dios sí permitía en la costumbre helenista recibir como sacrificios, animales considerados por la religión judía como animales inmundos. Y ofrecen un chancho, no uno, miles y pusieron a Zeus en el templo de Jerusalén, a Zeus, a un dios griego, y lo adoraron. Y para la pena y vergüenza de la gran mayoría de los judíos, mi amado, que eran judíos helenistas, aceptaron tales sacrificios, prohibieron la circuncisión. Si una madre y un padre llevaban a un hijo a ser circuncidado, mi amado hermano, decapitaban al niño y daban muerte a los padres. Así de, ¿cómo le digo?, de grande estuvo, así de caótico estuvo, mi amado, el poder manifestar la fe judía. Justamente en ese tiempo, mi amado, es que se levanta para poder contrarrestar lo que hará Antíoco, mi amado, al ver que, como se lee en el versículo número, si vuelve por favor al capítulo número 8,
¿sí?, de la Escritura, versículo 11, gracias, sí, verso 11. Dice la Escritura, aún se engrandeció con el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado. Sí, Antíoco quitó, mi amado, y lo mismo hará de manera dual el anticristo. Quitará todo aquello que represente la fe genuina. Dice allí, quitó pues el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Con todo lo que esto implica, pues, ¿no? Mi amado, este hombre permitió que surgiera un movimiento a través de un hombre llamado Matatías. Matatías era, mi amado, del linaje sacerdotal. Se cuenta, según la historia, que Matatías, mi amado, ¿sí?, yendo para el templo, fue, mi amado, obligado, ¿sí?, a querer presentar sacrificio al dios Zeus. Mientras él se negaba, otro del mismo pueblo judío, mi amado, aceptó hacerlo por Matatías. Para esto, mi amado, al ver Matatías que había traición de fe, sacó una espada y mató a su coterráneo, es decir, a su otro sacerdote. De aquí en adelante fue la pauta para que él y sus 5 hijos, y uno de los que más resalta es Judas, sí, en este caso el macabeo, no Judas Iscariote. Judas, porque el término como tal viene ligado a la tribu de Judá, no el nombre. Si Judas el macabeo va a encabezar la gran revuelta de los macabeos en contra del imperio de Siria, o lo que es igual, el imperio de Seleucida. Para poder entender esto, vamos a ver un videito ya mismo en breve, pero continúo. Dice pues la Escritura, mi amado hermano, versículo número, mira que hemos leído hasta el versículo número 11, verso 12 dice, y a causa de la prevaricación, es decir, a causa de esta, digamos, de esta blasfemia o prevaricación, verso 12, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso. Y lo que es peor, prosperó. Y vaya que prosperó. Se quedó con todas las regiones conquistadas. ¿Quién? Antíoco. Ahora bien, esto tiene explicación no solo histórica, también tiene bíblica. Por supuesto que tiene respuesta bíblica. Venga conmigo, mi amado, y vayamos en el mismo capítulo 8, verso 21 al 25. Venga. Y ahí la palabra va a dar aval a lo que está. El macho cabrío, que eso lo vimos ya, ¿no? El macho cabrío, ¿quién es? Como para no perderse, es el rey de Grecia. Ya sabemos que a quién se refiere cuando dice rey de Grecia. ¿A quién? Alejandro Magno, ¿sí? Es el rey de Grecia. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y claro, él fue el primer rey del imperio de Grecia. Recordando que Grecia, mi amado hermano, tenía como idioma principal el griego. Por eso luego los judíos, hasta en los tiempos de Jesús, hablaban griego y se habían olvidado de su lengua natal, que era ¿cuál? El hebreo. ¿Por qué? Porque los helenizaron. ¿Ya? Eso da la explicación histórica del por qué ocurrió. Dice allí, verso número 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Quién él? El rey primero, el rey Alejandro Magno. Mira, no hay cómo perderse. Esto no es llamado de interpretación apocalíptica. Esto es básicamente, claro, para Daniel sí era apocalipsis. ¿Por qué? Porque a él se le reveló cosas que todavía no sucedían. Pero para nosotros ya son cosas que están en la historia. Amén. Sí, están en la historia. Para él, que no conocía quién sería el rey de Grecia, sí, luego obviamente la historia ya lo ha corroborado. Versículo número 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin, y esto puede ser entendido de 2 formas, asimismo de manera dual,
puede ser y al final de esos reinados o al final también de los últimos tiempos, de los tiempos del Apocalipsis. Tiene una forma dual de ser visto. Dice, y al final del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo. ¿Cuál es ese colmo? ¿Cuál fue el colmo de Antíoco Epífanes? Llegar, mi amado, al templo y sacrificar un cerdo, ¿sí?, en un lugar sagrado. Pero ¿cuál será el colmo, mi amado, cuando realmente para las naciones en la actualidad se llegue también cuando el anticristo se quiera sentar? ¿Dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí están los colmos. Uno en la historia y otro como eventos del futuro. Esos son los colmos. Ahora, si quiere corroborar esto, venga rapidito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4, dice el Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando del anticristo, ¿sí?, no vendrá sin que antes venga primeramente, ¿qué cosa? Y mira, ojo, lo mismo que ocurrió en la historia va a ocurrir en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque para aparecer lo que se dio en el templo en los tiempos de Antíoco, los judíos abortaron de su fe, se dejaron helenizar. Y una vez dividido, bien dijo el Señor, un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Los judíos, mi amado, abortaron de su fe y helenizados ellos, prácticamente dejaron la puerta abierta para que en el templo hagan lo que les dé la gana. Peor, como un sumo sacerdote, comprando su puesto siguiendo las políticas de Antíoco. Fue la cereza al pastel de la desgracia. Luego, mi amado, obviamente, luego Matatías se levantará con sus hijos, mi amado, para poder resistir justamente semejante pugna de desgracia que había en medio del templo, y a través también, claro, de los enemigos del imperio que eran, de Jerusalén, que era Antíoco. Y dice el Señor: pero porque no va a venir sin que antes venga la apostasía, y así como en Jerusalén se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4, ¿qué dice? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto, mira, este es el colmo, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Usted dirá: no puede ser, hermano. Sí puede ser, porque el mismo Satanás, antes de ser arrojado, pretendió sentarse en el monte de Sión, allá en el cielo, y por eso también le bajaron la cabeza. Sino que para nuestra tristeza, este bandido terminó arrastrando y conllevando con él, llamado, a una tercera parte del cielo. Yo no sé cuántos ángeles tiene Dios, lo desconozco. Son millares de millares, y eso como terminación bíblica, son millones de millones. Pero insisto, si Dios tuviese más ángeles que habitantes en la tierra, llevarse una tercera parte es bastante, hermano. ¿Me entiendes? Si son 3.000 millones de ángeles, llevarse 1.000 millones, es una vasta cantidad. No estamos hablando de 4 y 5, como dicen aquí en términos terrenales, 4 o 5 pelagatos. No, es un vasto ejército celestial. Entonces, cuando retomo con Daniel, capítulo 8, mira cómo Dios nos va explicando con el mismo libro, el mismo capítulo, los eventos de la historia. Ya que ahora, en el versículo número 23, sí, luego de que este se levanta, ¿verdad?, de los 4 reinos, y de ahí se desprenderá obviamente Antíoco, dice, y verso 23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido también en qué, en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y lo que es peor, prosperará
hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Cuando habla de los fuertes, habla de las naciones en general, y cuando habla de los santos, habla de que aplastará a quienes, al pueblo de Dios. Y eso mismo hará el anticristo. Aplastará y subyugará a las naciones, y también, mi amado, peleará contra los santos y nos matará. Porque Dios así lo ha profetizado. ¿Sí? Cuando el anticristo venga, mi amado, vendrá con un poder único y exclusivo. Y gracias a Dios, su iglesia, por fe, no está acá. Pero los que se queden, lo van a experimentar. Nos cuentan al último cuando lleguen al cielo. Todos nos vamos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Sí o no, hermano? Póngale fe, hermano. Póngale fe. Claro que sí. Y póngale obediencia a su fe. Bueno, veamos la segunda parte. Sí. Un video, por favor, mi hermano que me ayuda. Producción. ¿Dónde está producción? Ahí está producción, sí. Pongamos asunto para concentrarnos en la revuelta. Antíoco IV Epífanes fue el octavo gobernante de la dinastía Seleucida, rigiendo los destinos del imperio desde el año 175 al 164 antes de nuestra era. Su verdadero nombre fue Mitrídates, y solo asumió el nombre de Antíoco cuando estuvo en el trono. Mitrídates fue hijo de Antíoco III el Grande, uno de los más grandes gobernantes de la historia del imperio Seleucida. Como potencial sucesor de su padre, el futuro Antíoco IV se convirtió en rehén político de la República Romana a raíz del Tratado de Apamea, efectuado en el año 188 antes de nuestra era, con la finalidad de garantizar la paz entre romanos y seleucidas. Posteriormente, ya como soberano, se convertiría en el único rey seleucida en reclamar honores divinos, tal como lo evidencia su título Epífanes, es decir, Dios manifestado. El ascenso de Antíoco al trono seleucida fue muy complejo. Durante su estadía en Roma, se enteró de la muerte de su padre y del nombramiento de su hermano Seleuco IV Filopator como nuevo rey seleucida, en el año 187 antes de nuestra era. Con estos acontecimientos, Antíoco fue reemplazado por su sobrino y sucesor al trono, Demetrio, quien se convirtió en el nuevo rehén político de Roma. Tras su liberación, Antíoco se radicó en Atenas, donde contribuyó a la construcción del templo de Zeus. Posteriormente, tras el asesinato del rey Seleucida y el ascenso de un usurpador de nombre Heliodoro, Antíoco viajó desde Atenas hasta Siria, y con la ayuda del rey Eumenes II de Pérgamo consiguió hacerse con el reinado seleucida, en primera instancia como corregente de otro de sus sobrinos, y luego usurpando oficialmente el trono. La alianza de Antíoco con Eumenes le aseguraba tener buenas relaciones con Roma, ya que el rey de Pérgamo era el principal aliado romano en la región. Antíoco envió a Roma una embajada con la finalidad de pagar una parte de lo acordado en el Tratado de Apamea, pero en dicha visita también se gestionó una renovada alianza con Roma. En el año 170 antes de nuestra era, Egipto y el reino seleucida se enfrascaron en una disputa por el control de la región de Celesyria. Antíoco organizó un ataque preventivo contra Egipto que se encontraba gobernado por Ptolomeo VI. Los seleucidas triunfaron en las contiendas y se hicieron con el control de la ciudad de Pelusium. Luego de estas victorias, el ejército seleucida avanzó por todo el reino ptolemaico, conquistando gran parte de Egipto con la excepción de Alejandría. Antíoco consiguió capturar al propio faraón, pero dispuso que éste siguiera gobernando como monarca títere de los seleucidas. Esta decisión fue tomada con la finalidad de no alarmar a la poderosa República de Roma, la misma que no intervino en esta disputa, puesto que se encontraba librando la Tercera Guerra de Macedonia. Cuando Antíoco se retiró de Egipto, Alejandría se rebeló ante lo acontecido y se impulsó la elección de un nuevo rey. Este sería Ptolomeo VIII, uno de los hermanos del monarca vencido Ptolomeo VI.
Ambos hermanos decidieron gobernar juntos y ante este giro de los acontecimientos, Antíoco decidió atacar nuevamente a Egipto. Conquistó Chipre, ocupó rápidamente Menfis y fue coronado rey de Egipto. Pero los seleucidas no contaban con la intervención en esta ocasión del Senado romano. Los Ptolomeos vencidos habían solicitado la ayuda de la República y esta envió a un embajador llamado Cayo Popilio Lenas, quien interceptó a Antíoco antes de llegar a Alejandría. El mensaje del Senado romano solicitaba la retirada del ejército seleucida de los territorios de Egipto y Chipre. Si esto no se efectuaba, lo tomarían como una declaración de guerra. Antíoco respondió que la decisión la discutiría con su consejo, pero el enviado romano trazó una circunferencia en la arena alrededor de Antíoco y le manifestó que antes de que abandonara el círculo debía darle una respuesta para trasladarla al Senado. Finalmente, Antíoco decidió retirarse y su disputa con Egipto finalizó. Otro de los sucesos relevantes del reinado de Antíoco IV Epífanes fue el conflicto que tuvo en Judea. Los judíos de aquella época vivían enfrentados entre dos grandes bandos, aquellos que seguían férreamente su tradición religiosa y los que apostaban por la helenización. Cuando Antíoco llegó al trono, depuso al sumo sacerdote Onías III, aceptando el soborno de Jasón, hermano de Onías, y convirtiéndolo en el nuevo sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Jasón abolió la teocracia tradicional y recibió de Antíoco el permiso para convertir Jerusalén en una polis griega y renombrarla Antioquía. Pero luego aparece en escena un judío de nombre Menelao, quien también soborna a Antíoco y este último le cede el puesto de Jasón. Menelao ordenó la muerte de Onías III y los judíos empezaron a levantarse ante el nuevo sumo sacerdote, quien llegó a ser procesado ante Antíoco, pero nuevamente, mediante sobornos, consiguió librarse de la situación. Cuando Antíoco se encontraba en Egipto, se difundió el rumor de que había muerto, por lo que Jasón pensó que era el momento preciso para tomar Jerusalén y regresar al cargo de sumo sacerdote. Antíoco se enteró de los acontecimientos suscitados en Judea y en el año 168 antes de nuestra era decidió atacar Jerusalén, ejecutar a gran cantidad de judíos y restaurar a Menelao como sumo sacerdote. A partir de este momento, el rey Seleucida se puso del lado de los judíos helenizados, prohibiendo los ritos y tradiciones religiosas de los judíos y también de los samaritanos. Además, se ordenó la adoración de Zeus como el dios supremo. El cumplimiento de estos decretos fue supervisado por un ejército seleucida enviado por el soberano a Judea y Samaria. Finalmente, un grupo de judíos liderados por Judas Macabeo consiguieron vencer al ejército seleucida mediante la famosa táctica de guerra de guerrillas. Y después de varias contiendas, los macabeos lograron tomar el control de Jerusalén y de su templo. El triunfo de los macabeos sobre los seleucidas es conmemorado hasta nuestros días en la tradicional festividad judía de Hanukkah. Mientras esto se llevaba a cabo, el rey Mitrídates I de Partia lideraba una incursión bélica al este del reino seleucida, tomando de esta manera la ciudad de Herat e interrumpiendo la ruta comercial de los seleucidas con India. Antíoco delegó a uno de sus comandantes el conflicto en Judea, mientras que el soberano lideró personalmente a su ejército en contra de los partos. A pesar del éxito inicial seleucida en el conflicto con los partos, el rey Antíoco IV Epífanes fallecería repentinamente a causa de una enfermedad en el año 164 antes de nuestra era. El comportamiento excéntrico y las acciones caprichosas de Antíoco durante sus interacciones con la gente común, como aparecer en los baños públicos y postularse para importantes cargos, llevaron a algunos de sus contemporáneos a llamarlo Epímanes, es decir, el loco, siendo esto un juego de palabras sobre su título, Epífanes. Después de su muerte, las luchas de poder entre los miembros de la dinastía seleucida contribuyeron en gran medida al colapso del imperio. De la historia, lo único que hace es corroborar la profecía bíblica, ¿verdad? Ya usted pudo ver ese juego, esa pugna que hubo en los sacerdocios. Pero sin embargo, mi amado, sí, todo lo que tenía que ver con el templo prácticamente quedó
sí, destruido. Ahora bien, cuando avanzamos, mi amado, en la Escritura, para concluir, porque esto hay que verlo poco a poco, dice pues más adelante el Señor. Mira que ya hemos visto la interpretación hasta el versículo número 12. Ahora bien, avancemos al versículo número, sí, solo para darle lectura nada más, verso número 13 al 14. ¿Qué dice? Daniel capítulo 8. Entonces oí a un santo, sí, que hablaba, y otro de los santos le preguntó al que hablaba. Veamos aquí poniendo esta diapositiva. Más o menos, por ahí va el asunto. A ver. Ahí. Verso número 13, ¿no? Dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará? Hablando de los tiempos, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Es decir, ¿hasta cuándo se llevará a cabo este sacrilegio de que se sacrifique constantemente en el tabernáculo terrenal del Señor, sí, animales inmundos? ¿Hasta cuándo? Le preguntan. ¿Hasta cuándo durará? Dice allí, la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y le responde, él escuchó esta conversación, Daniel, y él le respondió, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Sí, hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario, luego será, ¿qué dice allí? Purificado. La interpretación de este verso, de estos dos pasajes, ¿tiene interpretación bíblica? Sí, la tiene. Daniel capítulo 8, rapidito, verso 26 al 27. Dice, la visión, ¿sí? La visión de las tardes y mañanas que se ha referido, dice la Biblia, es verdadera. ¿Qué significa esto? La visión que has visto respecto de las tardes, porque le preguntan, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿Cuánto tiempo se va a seguir pisoteando el templo en Jerusalén, trayendo sobre el altar de Dios, sí, animales inmundos? ¿Cuánto tiempo? Y le responden, 2300 tardes y mañanas. Diríamos así, esa forma de manifestar el tiempo, sí, debemos de entenderlo, porque cuando la palabra dice tarde y mañana, sigue hablando de un día entero. Tomo como referencia lo que dice el Génesis. Venga rapidito, por favor, rapidito, sí. Y ahí hay que hacer una división. Ya vamos a ver por qué. En Génesis capítulo primero, Génesis capítulo número 1, ¿lo tiene? Por ejemplo, leeré, por favor, sí, acompáñenme en la lectura. Voy a leer el versículo número 3 al versículo número 5. Verso 3 al 5. Mire que Dios mismo con su palabra nos explica todo. ¿Lo tiene? Ya, dice el Señor allí. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas la llamó noche. Y ahí, ojo, y fue la tarde y fue la mañana. Mira, lo pone separado, ¿no? Fue la tarde y la mañana, pero a la larga las concentró, las dos cosas contabilizadas simplemente como un día. Y así en todos los días de la creación, un día. Eso significa que como se le da, como Daniel escucha este diálogo, donde se le pregunta por qué se permite toda esta degradación y cuánto tiempo va a durar, se le responde a él 2300 tardes y mañana. Eso significaría que ¿cuántos días durará? Tarde y mañana, ¿cuánto es? Un día. Como dice tarde y mañana y la contabiliza como 2300, habría que hacer ¿qué cosa? ¿Ah? Habría que hacer una operación matemática ahí. Si hablamos de días, ¿cuántos días tiene o cuántos días contempla el mes judío?
30. ¿Podría ser una pequeña división? Tome los 2.300, ¿sí? Y divida ¿para cuánto? ¿Para cuánto? Para 360 días. ¿Cuánto le resulta de esa operación? ¿Tiene ahí la calculadora? Yo lo hago rapidito acá. 2.300 dividido para 360. Rapidito. Sí. ¿Aproximadamente cuántos días? ¿Cuántos? No días, ¿cuántos años? Aproximadamente 6.3, bueno, ya en la calculadora 3, 8 años, o sea, más de 6 años. Que fue el tiempo exacto, mi amado hermano, sí, en que el continuo sacrificio en Jerusalén fue, mi amado, quitado. Y con respecto a eso, Dios le dijo, lo mismo que te dijo, es lo mismo que se va a cumplir. El rey Antíoco, mi amado, puso por más de 6 años, ojo, 6 años, a sacrificar en el templo en Jerusalén, mi amado, sí, animales inmundos dentro del templo. Y algo muy parecido, sí, respecto, no exacto, pero parecido, pasará obviamente en el tiempo futuro. Ya que si le subamos un poco más, será el periodo de la gran tribulación, un periodo de 7 años a saber. Mi amado hermano, hasta aquí quiero llegar, hasta el versículo número 14, del cual se nos dice que luego de esa prevaricación, luego el santuario será purificado. Pero cuando habla de purificar el templo, no estrictamente, mi amado hermano, se está refiriendo a limpiarlo, a lavarlo, no. El que vendrá a purificar ese templo, mi amado hermano, será Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Estos acontecimientos han ocurrido, se cumplieron al pie de la letra. ¿Sí? Me encanta la Biblia porque la Biblia es inequívoca, es exacta, y se volverá a cumplir cuando nos toque a nosotros en esta nueva generación pasar por los periodos decretados en el libro de Apocalipsis. Así, tal cual, este mundo volverá a revivir en Dios sus juicios. Amén. Así que debemos de estar apercibidos. Espero, mi amado, que esta enseñanza, que se ha tomado un poquito de tiempo, no tanto, pero sí creo que los videos sí han ayudado a despejar un poquito dudas o a ver el panorama histórico con un mayor, digamos, una mayor y mejor forma de captar nuestra atención. Amén. Mi amado, es todo cuanto tengo que enseñar hasta este momento. Que Dios añada mucha más bendición a su palabra para que pueda también su pueblo ser edificado. Amén. Sí, le damos una muy fuerte ofrenda de aplauso a nuestro Dios.